Buenas para los alumnos de cuarto año de química. Este es el trabajo práctico número 5, en el cual vamos a trabajar la nomenclatura de los óxidos. Los óxidos son los compuestos que veníamos realizando en la clase anterior, óxidos básicos y óxidos ácidos, que son un tipo de compuestos binarios. ¿Qué es la nomenclatura? La nomenclatura serían los nombres que le vamos a asignar a esos compuestos. La nomenclatura es un conjunto de reglas para nombrar una fórmula química. Es necesario que existan reglas para nombrarlos, porque si no, se nombrarían los compuestos de diferentes maneras, ¿sí? Entonces es necesario sistematizar la nomenclatura de la química inorgánica para que todos hablen el mismo idioma. Quiere decir que en todos los países del mundo se nombren los compuestos de la misma manera, entonces no hay confusiones. El organismo encargado de realizar esas normas es la IUPAC. IUPAC son las siglas en inglés de Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, y es el organismo que realiza revisiones y recomendaciones acerca de las reglas de nomenclatura que son aceptadas universalmente. Quiere decir que en todo el mundo, en todos los países del mundo, se aceptan estas normas y se nombran a los compuestos de la misma manera. Estas nomenclaturas tenemos tres, que son por atomicidad, por numeral de Stock y también la nomenclatura tradicional o antigua. Las más utilizadas actualmente son por atomicidad y numeral de Stock, pero también se siguen empleando la nomenclatura tradicional o antigua, a pesar de ser antigua, ¿sí? Hay muchos compuestos que todavía se los nombra utilizando esa nomenclatura o por el nombre común. Por ejemplo, el agua tiene un nombre común. Amoníaco, también ácido sulfúrico, ya emplea nomenclatura tradicional. Y son compuestos que por el uso prolongado, o sea, uso frecuente, y utiliza la nomenclaturas antiguas. Entonces, por eso es necesario también seguir estudiando ese tipo de nomenclatura. Bueno, acá tenemos un mapa en donde se resumen estas tres nomenclaturas. Nosotros vamos a hacer énfasis en el estudio solamente de dos, que es la nomenclatura por atomicidad, esta porque es más moderna, es la que se utiliza actualmente, y la tradicional también porque tenemos que seguir sabiendo cómo se nombran, porque hay muchos compuestos que utilizan esa nomenclatura aún. Comenzamos con la nomenclatura por atomicidad. Esta es una nomenclatura, como decía, moderna que recurre a la atomicidad. ¿Qué es la atomicidad? Atomicidad, como nos dice el nombre, número de átomos que tiene esa fórmula química. Entonces nosotros tenemos que atender a la fórmula del compuesto, mirar el número de átomos que forman ese compuesto y de allí nombrarlos. Según este sistema, los óxidos se nombran con la palabra genérica óxido, ¿sí? O sea que vamos a poner óxido de, y luego el nombre del elemento, que va a ser un metal o un no metal correspondiente. Y para indicar la cantidad de átomos que tengamos de oxígeno y también del elemento metal o no metal, vamos a utilizar prefijos. Prefijos son la palabrita que va antes, que se le agrega antes, que me indica número, en este caso número o cantidad de átomos, ¿sí? Por ejemplo, el prefijo mono me indica 1, un átomo. Di me indica 2, tri 3, tetra 4, penta 5, y así sucesivamente. Acá tenemos una tablita, tenemos la lista de prefijos griegos que indica esa cantidad de átomos. Vamos a los ejemplos. Tantos óxidos básicos como ácidos se nombran empleando esta nomenclatura por atomicidad. Una vez que formamos los compuestos, nos queda la fórmula química, ¿sí? Este es un óxido básico formado por calcio y oxígeno. En esta fórmula ya nos está indicando la cantidad de átomos de cada elemento. Si no hay nada escrito, fíjense, no hay ningún número escrito, me indica que hay un átomo de calcio y también un átomo de oxígeno. Entonces, el nombre del compuesto va a ser la palabra óxido, le voy a agregar el prefijo, ¿sí? O sea, la palabrita que va antes, que me indica la cantidad de oxígeno. Si tengo un solo oxígeno, es mono.
entonces se transforma en monóxido de, y aquí va al lado el nombre del metal. ¿Quién lo acompaña el oxígeno? El metal calcio, entonces es de calcio. Monóxido de calcio. No es monóxido de monocalcio, ¿no? ¿Por qué no monocalcio? Porque el prefijo mono solamente se utiliza anteponiendo a la palabra oxígeno, no al nombre del metal. Vamos a otro ejemplo abajo, que es esta fórmula que me indica que está formada por 2 átomos de potasio, tenemos el número 2 ahí abajo, 2 átomos de potasio, y uno solo de oxígeno. Entonces, de nuevo, a la palabra óxido le antepongo el prefijo mono, que me indica 1, porque tengo un solo átomo de oxígeno. Monóxido de, y aquí a la palabra potasio le antepongo el prefijo di. ¿Por qué di? Porque tengo 2 átomos de potasio. Entonces se transforma en dipotasio. El nombre completo es monóxido de dipotasio. En esta tercera fórmula, que está formada por 2 átomos de aluminio y 3 de oxígeno. Entonces, de vuelta, a la palabra óxido le antepongo el prefijo tri, porque tengo 3 átomos de oxígeno. De, y a la palabra aluminio, que es el metal que lo acompaña aluminio, el prefijo di, que me indica 2 átomos de aluminio. Entonces el nombre completo es trióxido de dialuminio. Lo mismo para óxidos ácidos. Acá tenemos esta fórmula, está formada por un átomo de carbono y otro de oxígeno. Entonces aquí a la palabra óxido le antepongo el prefijo mono, se transforma en monóxido, porque tengo un átomo de oxígeno. De, y el elemento en este caso que es un no metal, carbono. Carbono solamente porque es un átomo de carbono. En la segunda fórmula está formado por un átomo de nitrógeno y 2 de oxígeno. Entonces, si tengo 2 de oxígeno va a ser dióxido de nitrógeno, porque el no metal nitrógeno tengo solamente un átomo. En el tercer compuesto tengo un azufre, un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. O sea que es trióxido de azufre. Pasemos ahora a la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional se utiliza también la palabra óxido de y el nombre del metal o no metal correspondiente. Esto en el caso de los elementos químicos que tengan un único estado de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, el sodio. Si miramos en la tabla periódica o buscamos en la tablita que le había pasado de números de oxidación de los elementos, el sodio tiene el estado o el número de oxidación más 1, pero es el único estado que tiene. Entonces, el nombre tradicional va a ser óxido de y el metal sodio. Otro óxido básico es el que está formado con el elemento calcio. Si buscamos en la tabla periódica, el calcio tiene estado de oxidación más 2, pero es el único estado de oxidación que tiene. Entonces el nombre es óxido de calcio. Óxido del metal calcio. Entonces es bastante sencillo en la nomenclatura tradicional. Y en un óxido ácido, por ejemplo, este que está formado por boro, es óxido de boro. Óxido de el no metal boro. Fíjense, el boro, vamos a la tabla periódica, buscamos qué estado de oxidación tiene, y tiene estado de oxidación más 3, pero es el único estado de oxidación que tiene. Entonces por eso lleva el nombre así sencillito, óxido de boro. Pero lo que sucede es que los metales y los no metales
tienen varios estados de oxidación. Hay algunos elementos que tienen más de un estado de oxidación. Tienen 2, tienen 3, tienen 4. Entonces, para poder diferenciar los compuestos, se utilizan sufijos, que serían los sufijos las terminaciones, o prefijos, que son las palabritas que van antes. Bueno, en el caso de los elementos que tengan dos estados de oxidación, o sea, dos números de oxidación distintos, se van a emplear las terminaciones oso e ico. Oso cuando utiliza el menor estado de oxidación e ico cuando utiliza el mayor estado de oxidación. Eso es lo que nos indica esta tablita de acá. Algunos ejemplos de ellos son, en el caso de un óxido básico, que sería la unión de un metal con un no metal, con el oxígeno, el hierro, fíjense, el hierro si vamos a la tabla periódica y buscamos cuáles son sus números de oxidación, tiene 2, que son los que utiliza más frecuentemente, que son el +2 y el +3. Cuando utiliza el +2, el estado de oxidación +2, me da un compuesto. Esta fórmula me da. Pero si utiliza el +3, ya me da una fórmula distinta. Porque son compuestos distintos, con propiedades distintas, y por lo tanto se van a nombrar de diferente manera. Aquí en la nomenclatura tradicional, cuando utiliza el menor estado de oxidación, el hierro, que en este caso el menor es el número +2, se utiliza la terminación oso. Entonces me queda el nombre óxido ferroso. Ferro viene de ferrum, ¿sí? El nombre en latín del hierro. Por eso no dice herroso, sino ferroso. Lo que se agregó acá fue la terminación oso, tan rojo. Y en el otro compuesto, en donde el hierro utiliza el mayor estado de oxidación, que sería el número +3, se transforma el nombre en óxido férrico. O sea, le agrego la terminación ico al nombre, a la raíz del nombre del metal, que era ferrum, que les contaba recién. Entonces se transforma en férrico. Entonces, con nombres distintos, me están indicando que son compuestos distintos, fórmulas distintas. En los óxidos ácidos pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a estos dos compuestos, está formado por el elemento carbono. El carbono tiene dos estados de oxidación, si vamos a la tabla. El número +2 y el número +4, son dos estados de oxidación distintos. Con el estado de oxidación +2 forma este compuesto, y con el +4 forma este, que es distinto. Entonces, para diferenciarlo, lo voy a nombrar también en forma distinta, utilizando la nomenclatura tradicional. Cuando el carbono utiliza su menor estado de oxidación, que es el +2, va a utilizar la terminación oso, por eso me queda óxido carbonoso. ¿Sí? Fíjense, a la raíz del nombre del no metal carbono, le agregó la terminación oso, carbonoso. En el otro compuesto, en donde utiliza el mayor estado de oxidación, que es el +4, el óxido ya se llama óxido carbónico. ¿Por qué? Porque a la raíz del nombre carbono le agregó el ico, carbónico. ¿Sí? Entonces me quedan dos nombres distintos para dos compuestos distintos. Hasta allí cuando los elementos tenían dos estados de oxidación. Pero hay otros elementos, por ejemplo los no metales, la mayoría de ellos poseen varios números de oxidación. Pueden tener 3 estados de oxidación, pueden tener 4 estados de oxidación. Entonces van a formar varios compuestos que se deben nombrar de distinta manera. Entonces acá se amplía la utilización, no solamente de sufijos, que son las terminaciones, sino también prefijos. Entonces vamos a tener en cuenta esta tablita. Fíjense, cuando tiene. El máximo sería que tenga 4 estados de oxidación. Entonces, el menor de todos va a llevar hipo-oso. El segundo, que sería intermedio menor, oso. El tercero, que es el intermedio mayor, ico.
Y el cuarto, que es el mayor de todos, per-ico. Vamos a ver el caso del azufre. Buscamos en la tabla periódica el elemento azufre. Vamos a ver que tiene varios estados de oxidación. Los que más utilizan son 3. ¿Sí? 3 utiliza más, que son, ahí se indica, más 2, más 4 y más 6. Muchas veces los que utilizan frecuentemente vamos a verlo en color negrita en la tabla periódica. Bien, entonces, forma 3 compuestos diferentes. Cuando utiliza el estado de oxidación más 2, forma este compuesto. ¿Sí? Este es el menor de todos. El menor estado de oxidación del azufre es el más 2. Por lo tanto, voy a agregar el prefijo hipo y el sufijo oso al nombre del no metal, azufre, que en este caso, sulf, sería la raíz de su nombre, sulf. Entonces me queda el nombre óxido hiposulfuroso. El azufre, otro compuesto, cuando utiliza el estado de oxidación intermedio, que sería su segundo estado de oxidación más 4. Acá tengo que agregar solamente la terminación oso, entonces me queda óxido sulfuroso. Y en el tercer compuesto que puede formar cuando utiliza su mayor estado de oxidación, que es el más 6, le agrego la terminación ico y me queda el nombre óxido sulfúrico. Bien. Vamos al caso del cloro. El cloro es el ejemplo de los elementos, en este caso no metal, que tiene 4 estados de oxidación. Estos son los 4 estados de oxidación del cloro: 1, 3, 5 y 7. Cuando utiliza el 1 me da este compuesto. Cuando utiliza el 3 me da este compuesto. Cuando utiliza el 5 y cuando utiliza el 7. Son todos compuestos diferentes, se tienen que nombrar de diferente manera. Entonces, cuando utiliza el 1, que es el menor de los estados de oxidación, agrego nuevamente el hipo y el oso a la raíz del nombre del no metal, que en este caso es cloro. O sea, me queda óxido hipocloroso. En el segundo caso, utiliza el estado de oxidación intermedio menor, que es en este caso el más 3. Solamente le agrego la terminación oso, me queda óxido cloroso. El tercer compuesto se formó con el tercer estado de oxidación, que es el intermedio mayor más 5. Acá le agrego solamente la terminación ico, me queda óxido clórico. Y en el cuarto compuesto utilizo el mayor estado de oxidación, que sería el último del cloro, que es el más 7, y le agrego el prefijo per, sufijo ico. Me queda óxido perclórico.